de Electricistas Radio. Muy buenas tardes. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los trabajadores y jubilados en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con frecuencia laboral el espacio donde los trabajadores son la noticia de la compañera Lourdes Bermúdez. Así iniciamos regularmente los sábados las transmisiones en vivo de este importante espacio de comunicación que hace 10 años tuvimos a bien poder platicar de este proyecto, dado que en nuestro país solamente le dan voz a los políticos, al gobierno. Todos los temas de la radio son temas de economía y de política y no se le da voz a los trabajadores. Hoy vemos que los trabajadores prácticamente, que somos los que generamos la riqueza de este país, estamos prácticamente acechados por esta política económica neoliberal de despojo de nuestros derechos establecidos en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales. Muchos trabajadores desconocen también cuáles son sus derechos ante un escenario prácticamente de despido por parte de los patrones o el gobierno. Y se creó también una cápsula que es Derecho y Justicia para los Trabajadores, y quiero hacer un amplio reconocimiento al licenciado Jesús Luna, que ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí. Muy difícil, pero está aquí con nosotros Andrea Luna, y la verdad es digno de reconocer que está aquí apoyando a los trabajadores que estamos luchando por recuperar nuestros trabajos. Mi reconocimiento, licenciado Jesús Luna. Diez años se dice muy rápido, pero 10 años de ir construyendo, de ir revisando cuáles son los temas de interés para los propios trabajadores, de darle voz a organizaciones. Iniciamos, recuerdo, este proyecto con varios secretarios generales que lo explicábamos que era necesario que los trabajadores tuvieran información directa de lo que estábamos haciendo cada una de las organizaciones sindicales, que nos permitiera construir fuentes de información objetivas para poder levantar nuestra conciencia como trabajadores. De aquellos dirigentes que platicamos este proyecto, al final todos dijeron que sí, pero solamente se mantuvo firme el Sindicato Mexicano de Electricistas, que en 10 años dan testimonio. Hoy celebramos que hay sindicatos que están contribuyendo para mantener este importante programa. Están nuestros compañeros de la Universidad de Chapingo, gracias compañeros de la Universidad de Chapingo, José Espino, secretario general, los compañeros de RTP, el ingeniero Mario Galicia también, que le ha contribuido en los detalles artículos, y a todos. Este programa se ha vinculado también con académicos, con intelectuales del tema económico, el doctor Lozano, que está aquí presente, que ha hecho importantes contribuciones para poder dar la objetividad de lo que pasa en el tema económico de la problemática confrontada. Nos faltan los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y les hemos dado voz a sus familiares de frecuencia laboral, y seguimos entendiendo la exigencia del pueblo de México para que aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hemos dado voz a los mineros también que hoy están luchando, a las principales huelgas como Cananea, la huelga de Zacatecas, la huelga de Tasco en Guerrero, y todo el conflicto que ha generado el gobierno en contra también de un sindicato como el sindicato minero. En aquella campaña criminal de linchamiento que le hicieron al ESME
en octubre del 2009, uno de los importantes programas de radio que difundió la objetividad del conflicto fue Frecuencia Laboral, y a la fecha sigue tocando el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas como un conflicto de los más relevantes en la historia moderna de este país. Que hoy quiero decirles que vamos a platicar con Lourdes Martínez para que hagamos un programa en vivo e invitarnos a todos ustedes a una de las importantes hidroeléctricas que hemos recuperado con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. La lucha no ha sido fácil de los electricistas, son 6 años, se dice rápido, pero somos un sindicato de 100 años, compañeros. En diciembre cumplimos 101 años de existir en este país y logramos prevalecer por el Registro Nacional de Industria, el 760. En más información, el 6 de octubre de este año firmamos ya nuestro contrato colectivo de trabajo y está acordado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Recepcionamos ya las 14 hidroeléctricas que tenían los Ciforesa del centro. Recepcionamos la termoeléctrica J. Luque aquí en Lechería para la construcción de 2 ciclos combinados de un paquete de 1.700 megawatts que va a construir el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos recuperado hasta este momento 36 predios y centros de trabajo para lo que será la cooperativa de producción y de servicio como una forma de reinserción laboral de todos los trabajadores. Con la vigencia del sindicato, también podemos decir que manteniendo vivo al sindicato, se mantiene entonces la lucha por defender los derechos adquiridos de todos los jubilados que han apoyado esta importante causa de los trabajadores por recuperar nuestra fuente de estudio. Saludamos desde este espacio a los trabajadores del sindicato, de la Unión, del Instituto de Educación Media Superior que están en huelga, y aquí hay varios compañeros. Reciban la solidaridad de Frecuencia Laboral y de todos los trabajadores que estamos aquí presentes, dar seguimiento para que sus demandas sean resueltas. Saludamos también y damos palabra y voz y exigencia al gobierno para la libertad de los presos políticos, de nuestros compañeros maestros de la sección 22 que están en la cárcel. Desde esta tribuna exigimos al gobierno la libertad de los presos políticos, porque están luchando por defender la educación pública, laica y gratuita, por defender sus derechos adquiridos como trabajadores. Ya tiene 3 meses y 3 días el compañero Gustavo Labastida Adriano en la cárcel del gobierno en Tlaxcala. Él es secretario general del Sindicato de Calzados Sanda. Está en la cárcel, les hemos dado voz en Frecuencia Laboral. Es preso político también porque está defendiendo los derechos de los trabajadores. De un día para otro le cerraron la empresa y prácticamente la complicidad del gobernador de Tlaxcala y las juntas federales la revierten y lo meten a la cárcel. Pero vamos a luchar porque esté en libertad y esté junto con nosotros luchando por defender los derechos de la clase trabajadora de este país. Y hoy este testimonio es un libro que se ha hecho con esfuerzo de recursos propios entre las distintas organizaciones que han colaborado para poder dejarles a ustedes un testimonio de 10 años de Frecuencia Laboral. Hay un prólogo que ha hecho nuestro compañero de Chapingo, y también queremos decir que cada uno de los capítulos hemos contribuido, varios de los que estamos aquí presentes. Modestamente, un servidor también escribió un capítulo para dejar como parte del testimonio de lo que hemos hecho para poder mantener pues, los micrófonos abiertos de Frecuencia Laboral para que los trabajadores puedan tener la objetividad de lo que está ocurriendo. Se va a otorgar de manera gratuita a todos ustedes, que permita llevárselo, leerlo y compartirlo con los propios compañeros de sus centros de trabajo y su familia. No me resta más que reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho Lourdes Martínez al frente de este proyecto, de cubrir la noticia en distintos campos del movimiento social, laboral en el Congreso,
participar haciendo los propios guiones, mantener una página que es www.frecuencialaboral.com, y la verdad todo lo ha hecho de manera altruista, porque no recibe un solo centavo de salario, porque eso es lo que nosotros al principio hicimos, que todos los que estamos ahí no recibimos, sino al contrario, lo que podamos hacer, lo que tengamos en nuestras manos, es como una herramienta de lucha para todos los trabajadores de este país. Con esto me despido de ustedes diciéndoles: escuchen los sábados de 7 a 8 de la mañana en 760 de AM, Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Les pido que por inaugurado este importante evento, que es el testimonio de 10 años de importante esfuerzo, que hoy podemos decir que este programa es de los más escuchados en ese horario, en ese día, en todo el país. Ya nos escuchan más de 3 millones de mexicanos en varios estados de la República, y queremos transmitir y difundir para que más mexicanos tengan la objetividad de lo que está pasando en el mundo del trabajo, en nuestro país, pero sobre todo levantar la conciencia como trabajadores dignos y heroicos de México por establecer nuestros derechos que hoy han sido violentados por el gobierno y por los patrones. Siendo las 12:51 de este día viernes 20 de noviembre, en el marco también del aniversario más de la Revolución Mexicana, damos formalmente inaugurado los trabajos de la presentación del libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. ¡Que viva Frecuencia Laboral! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Martínez Esparza. Ahora vamos a conocer las palabras de la licenciada María de Lourdes Martínez González, directora y conductora de Frecuencia Laboral, quien ha hecho un recuento de algunas de las denuncias más graves que se han hecho a lo largo de estos 10 años del programa de radio, y en el portal www.frecuencialaboral.com, descubriéndose que son historias de poder y corrupción que provocaron la anulación de los derechos humanos laborales en México. Adelante. ¡Duro! Buenas tardes a todos, bienvenidos a Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El nuevo milenio llegó con una casta de altos funcionarios públicos y grandes empresarios, cuyo único deseo es la acumulación de riqueza mediante el saqueo de todo y de todos. En el programa de radio Frecuencia Laboral y el portal www.frecuencialaboral.com, desde el 12 de octubre del 2005 que salimos al aire, le dimos voz a los asalariados, a los campesinos, colonos, a estudiantes y defensores de derechos humanos. Y de inmediato empezamos a narrar historias y testimonios de poder y corrupción que han despojado a la nación y a sus pobladores. Los beneficiarios son principalmente exsecretarios de Hacienda, como los priistas Pedro Aspe, Francisco Gil, Guillermo Ortiz Martínez, Carlos Han, hijo y nieto de aquel político, líder de uno de los grupos más poderosos del país, que es el grupo Atlacomulco. Funcionarios y exfuncionarios públicos del PAN también, como Javier Lozano, Ernesto Martín y Fernando Canales Clarión, y hasta la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, entre otros, que aliados con grandes magnates como Germán Larrea, Alberto Balleres, Carlos Slim, han modificado leyes y han dispuesto políticas públicas como la extinción de Luz y Fuerza, la privatización del agua, la privatización de Pemex, de la educación, de la salud, la eliminación de la seguridad e higiene en el trabajo. Y han desplegado al ejército para lograr sus fines de acumulación de riqueza, es decir, por las buenas o por las malas.
Eso es lo que narramos en el libro que hoy presentamos, 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y da la casualidad de que todos, o la mayoría de ellos, han estado o son parte del Consejo de Administración de Televisa. ¿Qué nos indica eso? Televisa es un duopolio en el que está TV Azteca y tienen el 92% de la radio y la televisión en México, así como de medios escritos. Es decir, controlan el gobierno, controlan al ejército y controlan las mentes de los mexicanos. No solo las controlan, manipulan, mienten flagrantemente o dicen verdades a medias cuando se trata de despojar o de aniquilar a un grupo, como fue el caso del SME, como es el caso de la mayoría de los trabajadores que no tienen cabida en los medios de comunicación porque ellos lo controlan. Hoy vivimos hechos que han provocado una regresión histórica de más de un siglo. Baste leer un fragmento del Plan de San Luis, en donde Francisco I. Madero hizo un llamado al levantamiento armado. Un día como hoy, el 20 de noviembre de 1910, él escribió: esa tiranía no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino el enriquecer a un pequeño grupo que, abusando de su influencia, ha convertido a los puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos todas las concesiones y contratos lucrativos. Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial están completamente supeditados al Ejecutivo. La división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad del ayuntamiento y los derechos del ciudadano solo existen escritos en nuestra Carta Magna. Pero de hecho, en México, casi puede decirse que reina constantemente la ley marcial, la injusticia. La Constitución solo sirve para legalizar los despojos. Esto fue escrito hace más de 100 años y esto sigue vigente hasta el momento. Gracias. El uso de la palabra al licenciado Jesús Luna Arias. Él es licenciado en Derecho, especializado en materia laboral, brinda asesoría legal gratuita en experiencia laboral. Es fundador y colaborador voluntario y también asesora a trabajadores que luchan por el derecho y la justicia del trabajador. Adelante, licenciado. Muchas gracias a todos por compartir la celebración del 10º año de la existencia del programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores somos la noticia. Sigo a esto para reiterar un reconocimiento muy especial por su leal compromiso de solidaridad y resistencia de clase que han mantenido el compañero Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la licenciada Lourdes Martínez, conductora del programa Frecuencia Laboral, para los trabajadores de todo el país y en particular para los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy se conmemora el 105 aniversario del inicio de la revolución que se generó por la forma en que la clase política de ese entonces tenía sometida a la clase trabajadora campesina y a la sociedad en general, en que no había estabilidad en el empleo, no había seguridad social, el salario no era remunerador y no se respetaban los derechos más mínimos de un ser humano. Esa clase política, que hoy son unas blancas palomitas comparadas con la clase política actual, que es corrupta, que está entregada al servicio del capital nacional e internacional. Una clase política que de manera sistemática está destruyendo una legalidad republicana con las constantes reformas de la Constitución. Algunos artículos, entre ellos está el artículo 3, el artículo 27, el artículo 28 y el 123, en el que sin duda alguna todos hemos sido lesionados de alguna manera. La Constitución de 1917 ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión, avalada por un poder judicial denominado Suprema Corte de Justicia, que lo que menos promueve y aplica es precisamente la justicia. En conclusión, tenemos un país sin ley, sumido en la violencia, perdiendo nuestras riquezas naturales, nuestras garantías sociales frente al capital.
Por eso es importante la existencia de sindicatos como el Sindicato Mexicano de Electricistas, de programas como Frecuencia Laboral, para que podamos promover, defender nuestros derechos e informar de las arbitrariedades y cambios que se están dando en los derechos de todos y cada uno de los trabajadores. Es importante que nosotros, ustedes, mujeres, hombres, que estamos aquí y muchos más que no se encuentran presentes, conservemos y luchemos para mantener los derechos que aún tenemos vigentes, pero lo más importante, que rescatemos los que nos han sido arrebatados por una clase política que no tiene efectivamente. Eso es lo que debemos hacer, compañeros. Muchas gracias. Agradecer la presencia de todas y todos y dejar muy en claro lo siguiente. El Sindicato Mexicano de Electricistas no deja de existir, no se convierte en una cooperativa. El Sindicato Mexicano de Electricistas existe como tal, tiene su registro 760 como un sindicato nacional de industria. El sindicato existente tiene una cooperativa. El sindicato existente está en una sociedad mercantil para el uso y explotación de las 14 plantas hidroeléctricas que con la heroica lucha de resistencia de nuestros compañeros en resistencia logramos alcanzar. El sindicato tiene un contrato colectivo de trabajo con la empresa generadora Fénix y va a continuar como desde hace 100 años, reivindicando al sindicalismo clasista en nuestro país y a nivel internacional. Solidaridad de las organizaciones, de los intelectuales, de los académicos, de los abogados y también de los medios alternativos de comunicación como Frecuencia Laboral, a quien agradecemos su solidaridad, este espacio que nos ha permitido visibilizar nuestra lucha cuando nos daban por muertos, cuando el gobierno de Felipe Calderón, no se cansaba de decir en los medios que ya conocemos como Televisa, como TV Azteca, como Milenio, no se cansaban de decir que al Sindicato Mexicano de Electricistas había que prenderle ya una veladora, que había que enterrarlo. Y hoy podemos decirles que los derrotamos en toda la línea, también con espacios de comunicación como Frecuencia Laboral, donde los trabajadores son la noticia y la próxima noticia que queremos escuchar ahí, la noticia sea que los trabajadores nos hemos emancipado del capital. Muchas gracias, compañeros. De este día 20 de noviembre de 2015 damos por terminado este evento. Muchas gracias, por favor. Mantente alerta a nuestra transmisión.